El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se cansa de desafiar al mundo. Esta semana visitó a un personaje tan polémico y desafiante como él, el líder norcoreano Kim Jong-un. ¿Qué significa esta visita? ¿Qué representa para el ajedrez internacional y qué dice la historia? Desde la coyuntura de las noticias, nos devolvemos en el tiempo. Bienvenidos, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas y también en boombox.com. Muy bien, Teresita, empecemos con el ahora. ¿Por qué Putin va a Corea del Norte? ¿A qué? Putin va porque está aislado y le tiene que mostrar a todo el mundo en este momento que lo están aislando, que le están poniendo sanciones, que lo ven como el paria del sistema internacional. ¿Sí lo ven, sí? Todo Occidente, Estados Unidos por la guerra de Ucrania. Lo ven como un país agresivo, invadió Ucrania, es el malo del mundo. Entonces, él quiere mostrar, yo tengo amigos, pueden que ustedes piensen lo que piensen, pero yo tengo amigos. Hay gente que apoya la guerra en Ucrania y ahí los voy a visitar. Uy, pero el amigo que se consiguió parece más malo que él, o al menos más polémico, más desafiante. Es como una reunión de parias, Juan Roberto, una reunión de dos dictadores que están aislados por el mundo, pero que le quieren mostrar a la gente que siguen moviéndose. Porque hay que decirlo, Putin tiene restricciones de la Corte Internacional y supuestamente no puede viajar, pero aquí está viajando diciendo, yo sigo moviéndome. Bueno, estuvo en Pyongyang hablando con su amigo Kim Jong-un. ¿Por qué esa alianza? ¿Acaso Putin no es aliado de China, que es mucho más grande, mucho más poderoso? Sí, es aliado de China, pero también es un mensaje a China, es decirle, ¿Sí? Usted no es mi único aliado, yo tengo otros, está Corea del Norte, está Vietnam donde terminó su gira. Yo tengo países que me ayudan. No crea que usted es el único y que por lo tanto me puede cobrar caro el día de mañana. Teresita, esa visita, esa alianza incondicional entre estos dos líderes, Putin y Kim Jong-un, ¿qué impacto puede tener en el equilibrio de la guerra en Ucrania? Pues Kim Jong-un le está dando armas, que es divertido. Son armas que eran soviéticas, que los soviéticos le habían dado hace muchos años a Corea del Norte. Él las está devolviendo para que las usen en Ucrania. Las están usando. Armas rusas que terminaron en Corea del Norte, ahora otra vez están en la guerra, pero en Ucrania. Sí, soviéticas. Pero Rusia no tiene un arsenal muy grande. ¿Para qué necesita armas de un país como Corea del Norte? Tiene un arsenal grande, sí, tiene armas nucleares, pero le faltan municiones y como tiene sanciones no puede salir a los mercados a comprar libremente. Entonces, o depende de China o de otros países que le ayuden. Y ahí se volvió Corea del Norte importantísimo para Rusia. Y de la coyuntura devolvámonos en el tiempo. ¿De dónde viene esa relación que pareciera tan difícil de entender entre Rusia, representada por su presidente Putin, y entre Corea del Norte y ese lejano oriente, representado por su líder Kim Jong-un? Pues me puedo remontar, Juan Roberto, a siglos de Genghis Khan. ¿Tan para atrás? Claro, Genghis Khan, este mongol que realmente unificó todo lo que fue el lejano, el Medio Oriente, todo, tuvo un imperio gigantesco, sobre todo su nieto, Kublai Khan. ¿Hace cuántos años? Estamos hablando del siglo XII. Y resulta que del siglo XII al XIV, tanto Corea como toda la parte este y sur de Rusia fueron parte del imperio de Kublai Khan y de Genghis Khan, mucho de su nieto. El que llegó a conquistar, Khan, Genghis y Kublai, que llegaron a conquistar. Todo lo que hoy en día conocemos como China, Mongolia, los estanes, es decir, Kirguistán, Tayikistán, todos estos países. Sí. Persia, Irán para nosotros hoy, pero Persia, Irak, llegaron hasta Bulgaria en Europa, cruzaron el Mediterráneo, pasaron por... Y subieron hasta Rusia, sí. A lo que hoy es Rusia. Sí, el sur de Rusia y todo el este de Rusia. ¿Por qué tanto poder? Genghis Khan tenía una técnica sangrienta, sí, pero él llegaba a los pueblos y decía, mire, ustedes o están conmigo o están en contra mía. Si están conmigo, perfecto, cooptaba a los líderes y ya. ¿Y si no están conmigo? Les cortaba la cabeza y ponía a sus propios líderes. Nada que él odiara más que la deslealtad. Y el que no estaba con él era desleal y lo sacrificaban. Hace tantos años, hace tantos siglos, ¿y qué pasó después de esa invasión de estos Khan? Después de 2 siglos, después de la muerte de Kublai Khan, duraron 2 siglos de colonia, se puede decir, pero se fue desmembrando el imperio mongol, Rusia fue creciendo enormemente, la dinastía de los Romanov llegó al poder, crearon el imperio ruso, el mismo que quiere reivindicar Putin hoy en día. Pero ese era el de los zares. Sí, y fue creciendo y lo reivindica Putin hoy en día. Y Corea, por su parte, creó sus propias dinastías, su propio poder en la península entera, unificada de lo que es Corea. ¿Por qué Corea nunca terminó anexada a China, siendo tan poderosa China? Tuvo su propia dinastía, hablaban un idioma distinto, tenían raíces que tenían más que ver con los japoneses que con los chinos en un momento dado.
que irónicamente fue su gran revés porque terminaron convertidos en colonia de los japoneses a finales del siglo XIX. Y a finales del siglo XIX, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre tanto en Rusia como en las Coreas y en el Lejano Oriente? Crece Japón como imperio, muy agresivo además. Toma a Corea y lo vuelve una colonia de ellos. ¿Ah, literalmente. ¿Fue colonia japonesa? Les cambió hasta el idioma, trató de imponerles el idioma japonés. Ajá. Y anexa también un pedazo de China hoy que se llama Manchuria. Sí, grande. Y esa es como la provincia que está entre Corea y Rusia a través de China. Y Rusia decide irse a la guerra en 1904 con Japón por el poder para conquistar a Manchuria. También ellos querían seguir expandiéndose. Rusia perdió. ¿Rusia perdió con Japón? Eso es impensable hoy. En el Pacífico perdió con Japón. El zar perdió contra Japón. ¿Y qué significó esa derrota de Rusia sobre China en ese comienzo del siglo XX? Importantísima para Corea. Porque es que Rusia peleaba con Japón por Manchuria. Sí. Los japoneses le pusieron Manchukuo. Manchukuo. Y resulta que los coreanos peleaban contra Japón también y se unieron en Manchuria y se volvieron el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, desde ese momento, Rusia y los coreanos son muy amigos. Sí, pero después vino un cambio radical en Rusia que se convirtió en el gigante soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llega la revolución bolchevique, llega toda la revolución comunista. ¿Qué pasa en esa relación entre esa Unión Soviética y las Coreas? Corea sigue siendo, igual que Manchuria, colonia japonesa hasta el final de la Segunda Guerra. Sí. Y al final de la 1945. Sí. Y en ese momento, la Unión Soviética, como hizo en Alemania, dice, bueno, yo voy a entrar a la Guerra del Pacífico a ayudar a restablecer la paz. Sí. Y en Yalta, antes de que se acabara la guerra, en 1945, febrero, habla con Roosevelt, habla con Estados Unidos, con todos, y deciden que una vez se termine la guerra, van a ser China, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética los que van a mantener la paz, como trataron de hacerlo en Berlín y Berlín se dividió. Lo mismo pasó en Corea. Trataron de hacer la paz en Corea y Rusia llegó antes que los gringos hasta el paralelo 38, la hoy frontera, sí, y dijo, yo hago la paz acá, ustedes cojan el sur. Y ahí es la división entre Corea del Norte, prosoviética, y Corea del Sur, prooccidental, ¿se le puedo decir así? Claro, porque además Rusia bien inteligentemente llegó con un señor que era el líder de las guerrillas en Manchuria, que peleaba contra los japoneses en Manchuria. ¿Qué era quién? Se llamaba Kim Jong-il, el abuelo del hoy dictador de Corea del Norte. Y si le estoy entendiendo, Rusia alimenta esa dinastía que lleva más de 50 años en el poder en Corea del Norte. Claro, los puso en el poder en el año 48 cuando llegó, entre comillas, a restablecer la paz, se quedó con ellos y este señor fue creando su propio poder y su centro poder y su capital, y en el 48 dijo, pues yo voy a crear mi país. Y Estados Unidos, que estaba en el sur, dijo, no, usted no va a crear un país soviético acá, y ahí empieza la guerra. Es decir, la salva como potencia Corea del Norte. Hablo de los rusos. Totalmente. Desde que llegaron y pusieron su presidente ahí, no se han ido. ¿Y qué pasa cuando se cae el Imperio Soviético? Es decir, cuando se acaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, y llega la perestroika y pasa todo lo que ha pasado. A Gorbachov no lo quieren en Corea del Norte porque les quitó mucha ayuda. Gorbachov estaba peleando en Afganistán, en todo el mundo. Entonces decidió que Corea del Norte no era una prioridad. Entonces ahí perdieron ayuda. Y Yeltsin reconoció fue a Corea del Sur. Entonces tampoco lo Boris quieren. Yeltsin, sí. Hasta que llegó Putin. Hasta que llegó Putin. Una cosa pequeña final, Teresita. ¿Por qué Corea del Norte es tan poderoso militarmente? ¿Por qué tiene armas nucleares? Tiene armas nucleares porque la Unión Soviética le dio la tecnología para las armas nucleares. O sea, creó un monstruo. Sí, y China también ahí les ha ayudado de vez en cuando con esas tecnologías. Parte del acuerdo esta semana fue reforzar esa asistencia técnica y entonces ahora tenemos armas nucleares en manos de 2 dictadores. 2 dictadores que están desafiando al mundo. Totalmente. Teresita, gracias. Gracias. Teresita, porque las noticias tienen historia. Espere cada semana un nuevo episodio de Memorias del Mundo, disponible en todas las plataformas y en boombox.com. Boombox.